Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a esta lectura. Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora, así que si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de los próximos videos. También te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. En este curso vemos herramientas que te van a estar ayudando para convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, y también vienen con una maravillosa guía de trabajo que te va a complementar sin duda este curso, y con unos regalitos también, así que no te lo pierdas. Puedes encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, y también voy a estar sorteando uno de estos cursos en los comentarios de este video, así que para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo. Bien, esta lectura puede o no resonar contigo. Si es que no lo hace, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Te pueden complementar esta lectura también. Puede ser una lectura espejo y toma lo que resuene, el resto suéltalo, déjalo ir. Puede ser un mensaje para otra persona, Capricornio. Bien, la energía de tu persona. Muerte al reverso. La carta de la muerte al reverso nos indica que hay alguien que está teniendo dificultades para cerrar un ciclo, o está teniendo resistencia al cambio. Principalmente es como que se está resistiendo a la muerte, pero la muerte es inminente. Entonces va a llegar hacia nosotros igual. Esto no significa muerte física, no se me asusten por favor. Pero sí significa cierre de un ciclo. Con la carta de la muerte también viene el renacimiento. Entonces no tenemos para qué asustarnos tanto con la carta de la muerte. Pero sí hay un tema ahí cuando le tenemos resistencia. ¿Qué es lo que se está resistiendo a cerrar? Son pensamientos difíciles, dolorosos. Siento que esta persona piensa bastante en ti en las noches. Está pasando por muchos procesos ansiosos y es como si no viera la salida. Por eso le cuesta cerrar el ciclo. No está viendo la salida. También siento que se está negando a que hay algo que ha terminado, ¿okay? O que está terminando. Mira qué lindo. Creo que hace mucho tiempo que no me salía la carta de los enamorados en una lectura. Esta persona está sufriendo quizá por amor por ti. De alguna forma u otra, si es que han tenido alguna separación o algo. Por ahora no necesariamente me aparecen cartas de separación, pero sí es alguien que no te quiere dejar ir o no te quiere soltar porque tiene la carta de los enamorados en el corazón de la lectura. Esta persona quiere unión. Ahora tenemos un 5 de espadas al reverso. Esta persona quiere aclarar ciertas cosas también. Tiene el deseo de alguna reconciliación o el deseo de perdonar cualquier situación que haya pasado entre ustedes, y efectivamente con la carta de la justicia quiere hacer las cosas bien. Tenemos 3 arcanas mayores: despertar espiritual o guía divina. Con la carta de la justicia nos dice: quiero hacer lo correcto, pero todavía me cuesta salir del espacio emocional difícil en el que estoy. Quizá quiere venir a pedirte perdón por algo. Siento que definitivamente es una persona que no te quiere perder. Y vamos a ver ahora tu energía. Tú tienes el caballero de espadas. El caballero de espadas viene aquí un poco enojado, un poco molesto este amigo, ¿no? Viene a discutir o posiblemente a hablar de algo con cierta cuota de rabia, ¿no? Ahora, esto también puede significar que en algún momento tú cortaste esto porque no te pareció alguna situación, y ahora estás haciendo una exploración espiritual, intentando encontrar tu centro, intentando encontrar tu propio balance, ¿no? Y tienes el 5 de copas al reverso. Este 5 de copas al reverso tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con intentar moverse hacia adelante. Siento que hay un poco de decepción. Y también habla un poco de esto de la culpa, y esto es una energía que queremos soltar, ¿no? Queremos soltar el conflicto también, está como el conflicto, y tenemos 2 5 en contrapuesto. Esto significa que entre ustedes pueden haber
malos entendidos, por ejemplo, discusiones que principalmente esta persona dice, no podemos más así, Capricornio, tenemos que cambiar estas cosas, queremos hacerlo mejor. Y mira, tú también tienes la carta del mago, tú también quieres manifestar energía limpia, energía renovada, energía positiva, te quieres sentir empoderado o empoderada. Con la carta del mago y la carta de la justicia siento que ambos se están coordinando para esto en particular y volver a entrar en balance. Ahora la carta de la fuerza nos dice esto sí se puede sanar. La carta de la fuerza generalmente nos da un gran sí. Es como intentar apaciguar un poco el momento, las energías difíciles y tener conversaciones maduras también, conversaciones desde el valor, honestas, en las que puedes, en las que se pueden transformar como pareja también. Esta es una conexión que se puede sanar absolutamente y siento que va para allá. Pero vamos a ir aclarándolo en el camino. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y si es que esta conexión te conviene o no, ¿vale? Capri, vamos a ver ahora qué siente tu persona especial por ti. Ahora está en silencio. ¿Qué nos dice? Mucho. Esta persona piensa mucho, mucho en ti. Es como si le estuviera dando vueltas en la cabeza como disco rayado todo el día. En silencio piensa en ti. Duerme, sueña contigo. ¿Y qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que sueña? Sueña en la reconexión o unión entre ustedes si es que no están en separación, ¿no? Quiere tener una conexión recíproca contigo. Nuevamente, almas gemelas. Conexión de almas gemelas. Esta persona quiere soltar cierta resistencia, cierta falta también de estabilidad, por ejemplo, y quiere ir directamente hacia ti a conquistarte. O sea, esta es una persona que se la pasa pensando en ti y lo único que quiere es dejar cualquier dificultad atrás para ir a conquistarte. Esta persona te quiere conquistar. Ay, ay, ay. Vamos a ver un poco más de qué se trata esta carta de la fuerza al final de esta lectura. La rueda de la fortuna al reverso, paje de bastos, el as de espadas al reverso, 3 de pentáculos al reverso y el 6 de copas. Ok, me relajo, ¿no? Me relajo, ya nos salió un 6 de copas. Sí, efectivamente van a tender a la reconexión. ¿Cuáles son los consejos acá? No todo va a ser tan fácil. Especialmente si es que no están teniendo comunicación apropiada, si es que tampoco tienen claridad acerca de lo que quieren y cómo manifestarlo. Bien, acá siempre y cuando estemos enfocados en no, yo tengo la razón y tú tienes que cambiar para satisfacer mis expectativas, ya sea de dónde venga esa energía, no vamos a poder construir nada con esta persona. ¿Qué te pide esta lectura? Tener conversaciones lo más constructivas posible. Esto es lo que pasa, cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos mejorar. Y esto es lo que les lleva a la reconexión. Nuevamente, energía de almas gemelas. ¡Qué lindo! Linda lectura. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por estar acá. Vamos a ver ahora. Me quedé en blanco, perdón. Vamos a ver ahora también qué más necesitamos saber acerca de esta conexión. Ok, conversaciones honestas. Dice, discute honestamente tus sentimientos uno con el otro. Tenemos energía de luna de miel. Esta persona quiere disfrutar contigo. Dice también, permite que tus amigos y amigas te ayuden en esto. Y mantén una mente abierta. Una mente abierta nos permite escuchar al otro. Y nos permite escucharnos a nosotros mismos y hablar desde el corazón, lo que nuestro corazón, nuestra alma en verdad quiere decir, no nuestro ego, el ego peleón, ese ego que viene a pelear, no, tú tienes que hacer esto para satisfacer mis expectativas, sino que intentar comprender al otro, intentar comprendernos cuáles son nuestras motivaciones internas y decidir, bueno, cómo podemos aprender de lo que ha pasado anteriormente e ir un paso más allá y construir en conjunto, ¿vale? Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me encantaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Por qué les menciono tanto esto? Me muestran una energía muy testaruda. No sé aquí quién será bien testarudo, pero esta energía de testarudez tampoco ayuda.
no nos ayuda a escucharnos y no nos ayuda a progresar. Entonces me tengo que preguntar a mí mismo también, ¿estoy teniendo la actitud correcta para poder ir un paso más allá? ¿O quiero ir un paso más allá, pero en la forma en la que estoy haciendo las cosas me boicoteo o me saboteo a mí mismo, a mí misma? Bien, ese puede ser un mensaje para ti o para tu persona. Nada personal aquí, Capricornio, siempre queremos ayudarles también. Recuerden que acá hacemos tarot consciente y queremos hacernos conscientes de nuestros propios procesos también. ¿Okay? No todo recae en la otra persona. Bien, todo se hace 50 y 50 aquí. Está la herida de la traición. Alguien se siente traicionado, hay decepción aquí, de alguna forma también nos habla de la separación. Sin embargo, acá hay energías de llamas gemelas. Vimos muchas energías de almas gemelas, llamas gemelas. Pueden ser un gran complemento uno para el otro. Y tenemos una llamada de amor. Alguien expresa amor. Posiblemente viene una llamada a ti. Viene una oferta de una llamada. Como te dije, esta persona quiere ir a conquistarte. Nos dicen tengan cuidado con esta energía también. Esta es la energía del que persigue en una relación codependiente. Esta es una persona que tiene el miedo al abandono. Puede ser tú o tu persona especial. A este persona que persigue, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide? Trabajar en su valor propio, recordar quién es y que su valor propio no se defina si una persona está en su vida o no, sino que esté en paz consigo mismo en ese sentido. Esta mucha energía de llamas gemelas también. Porque las llamas gemelas tenemos el que persigue y el que se va corriendo. Entonces el que persigue tiene que detenerse un rato a trabajar en su valor propio y descubrir su propio valor, en vez de que lo busque a través del divino masculino. En este caso, da lo mismo si eres hombre o mujer, puede ser divino masculino o divino femenino, independiente del sexo, ¿no? Vamos a ver un poco más. Yo quiero saber si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente? ¿Qué nos recomiendan el día de hoy? Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos espera, ¿ok? ¿Ya estás listo para qué? Para tener una oportunidad. Escucha tu intuición. Gana más información. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Porque me piden que me detenga acá a conversarles acerca de algo. Esta puede ser una gran oportunidad a abrirnos a tener nuevas conversaciones. Escucha tu intuición y gana más información. Escuchar es importante. Investigar, escuchar, que significa observar y escuchar antes de responder o poner mi posición primero. Siempre es como más inteligente emocionalmente esperar a que el otro hable, que diga lo que tenga para decir, yo poder procesar la información y estudiar un poquitito la información, escuchar atentamente, escucha activa, y darle el espacio a que pueda haber una conversación asertiva, ¿vale? En vez de estar yo poniendo esto es lo que yo necesito, lo que yo quiero. Eso es un poco egoico, lo que no está mal, el ego no es malo en particular, pero sí algunas veces nos puede limitar en poder construir de forma más positiva y distinta. Hablamos un poco de esto en el curso de autoconocimiento y desarrollo personal, si es que te interesaría adquirirlo, porque tener buenas conversaciones, tener una comunicación efectiva es parte crucial de tener relaciones positivas también, o relaciones constructivas en nuestra vida. Vamos a mirar un poquitito más y me gustaría saber qué podemos aconsejar un poco, qué necesita saber Capricornio hoy con respecto a esta conexión, y luego vamos a ver también cuál es la siguiente acción a tomar. Bien, te dice un asunto personal llega a una resolución y nos dice qué es lo que necesitas dejar ir o necesitas soltar, qué es lo que necesitamos soltar. Acá, ¿se acuerdan? Al que persigue, tú eres suficientemente bueno. Tú eres lo suficientemente bueno. Y tu trabajo duro ya está pagando. Mira, ya esta es luna nueva en Capricornio también. ¿Qué nos dicen estas cartas? Tranquila, ya todo va a llegar a mejores conclusiones. Lo mejor que puedes hacer es seguir trabajando en tu empoderamiento y reevaluar también qué es lo que necesitas soltar. Y este trabajo duro, este trabajo espiritual, este proceso de sanación personal ya te va a pagar bien, ¿vale?
¿Por qué? Porque te sientes mucho mejor contigo mismo, contigo misma, y te da la oportunidad de abrirte a nuevas posibilidades también, ¿vale? Vamos a ver algunas iniciales que nos pueden acompañar en este proceso. Tenemos una A, una B, otra B, una L y una X. Esas pueden ser iniciales de tu nombre o el nombre de tu persona especial, por ejemplo, o pueden ser letras que contengan su nombre, así como Bárbara, por ejemplo. Tenemos algunos números para ustedes hoy. Tenemos un 1. Hace mucho tiempo que no me salía el número 1 sacando los números, ¿ah? Tenemos el 55, puedes estar viendo el número 55 en tu vida en estos momentos. También el número 55 nos implica cambios. Puedes estar viendo el 6 o el 9. Alguien pudo haber nacido el 4, el 5, el 9, el 6 o el 9 del 1 también. Tenemos el año 95, 94, pueden ser fechas de nacimiento, por ejemplo. Tenemos el número 1, 4, 5, 6 o 9, los puedes configurar como a ti te resuenen también, ¿vale? El día 14 puede ser un día significativo para ustedes también. Vamos a mirar un poco más y me gustaría ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Géminis, un Escorpio, un Cáncer, un Aries, uno más, o un Leo. Recuerda que no son limitantes, Capri. Y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Capricornio hacia Capricornio? Tenemos un 8 de copas al reverso. Esta es una persona que no se quiere ir, ¿no? Tiene resistencia al cambio. De hecho, acá viene intentando conversar con nosotros. As de espadas, el hombre colgado, el 4 de espadas, el hierofante al reverso y el paje de bastos. Esta persona va a tomar comunicación y acción hacia nosotros, pero sí necesita tener bien claro qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Por eso también está como meditando tanto. Se siente un poco desconectado o desconectada de este proceso de alguna forma u otra, pero luego toma valentía, decide tomar un paso más allá e ir en búsqueda de ti. Te puede estar mandando un mensaje de texto para hablar contigo y tomar acción hacia ti, porque lo que quiere esta persona es la conexión o reconexión, quiere hacer las cosas bien contigo también, ¿ok? Esta es una persona que, insisto, piensa demasiado en ti. Hay muchas cartas acá que nos indican que está pensando día y noche en ti, que sueña contigo, que quiere volver a retomar esto. Así que no me sorprende que esperemos comunicación, posiblemente un mensaje rápido a través de las redes sociales para poder volver a entablar conversaciones o decirte, oye, esto es lo que quiero, ¿vale? Vamos a darte un último consejo, mis queridos amigos y amigas de Capri. Deja ir el control sobre otros o situaciones, déjalo ir y ve qué sucede. Por algo nos decían, hay algo acá que hay que soltar. Suelta la energía estancada también. Suelta las preocupaciones y ve qué sucede, ¿bien? Pero también nos dicen, cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no me gusta. Hay algo que tengo que soltar acá y que es lo que no tengo bajo control, pero hay cosas que sí tengo bajo control y tienen que ver con lo que me sucede a mí conmigo. Lo que tiene que ver con la otra persona no lo tengo bajo control, depende de la otra persona y de las decisiones que tome, y tengo que respetar su libre albedrío. Pero hay cosas que sí tengo bajo control, que son lo que pasa conmigo, mis procesos internos, reconocer mi propio valor personal, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Esto nos ayuda a comprendernos, a sanar y también ir un paso más allá desde el amor incondicional, el respeto. Me encantan esas palabras también, espero que a ustedes también les gusten y que puedan cultivar sus vidas desde ahí. Así que esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Capricornio. Muchísimas gracias por estar acá. No te olvides de participar
en el sorteo para ganarte uno de mis cursos de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y también van a estar con descuentos hasta mediados de noviembre, así que te invito a entrar a mi sitio web a que conozcas un poco más de este curso o cualquier también otro servicio que tengamos disponible para ti. Así que muchísimas gracias por estar acá como siempre. Nos vemos pronto en nuevas lecturas, espero haberte ayudado de todo el corazón. Y vale, nos vemos la próxima semana. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.